profesor a lo mejor toma prácticas de manera sorpresiva. Pero profesor, usted no nos ha informado, no ha hecho valer el deber de información que exige Indecopi. En ese caso, ¿cuál sería el análisis? Ya Indecopi ha dicho que las metodologías de estudio obviamente forman parte del centro de estudios, incluso digamos dentro de la libertad que se le da a los docentes para determinar cuáles son las pruebas, que la metodología, la pedagogía, etcétera. Tienes que venir en traje, en sastre para exponer. ¿Eso también puede ser reprochable vía Indecopi? Contamos con un invitado especial, el doctor Alfredo Maraví, abogado especialista en competencia, propiedad intelectual y protección al consumidor, con quien vamos a desarrollar un tema súper interesante, derecho de consumo en el sector educativo, universidades, institutos, colegios, resoluciones del Indecopi que impactan en esa industria, la industria educativa. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. ¿Cómo estás? Estar contigo, Francisco, y gracias a LP Derecho por la invitación. Hay muchísimas resoluciones en Indecopi sobre colegios, sobre universidades, horarios nocturnos, ya vamos a hablar sobre esos detalles también, y sobre todo, es un tema que venimos difundiendo hace algún tiempo aquí en LP, sobre lista de útiles escolares, correcto. Cada vez que se publica una noticia, una información sobre lista de útiles escolares, a menudo, al menos de lo que en nuestra búsqueda hemos podido encontrar, hay algo que se reclama o que es materia de denuncia siempre, que es el pedido de papel higiénico. Coméntanos un poco cómo es que Indecopi resuelve estos casos. ¿Cuál es el criterio que maneja Indecopi, por favor? Sí, es una cosa que sucede año tras año, ¿no? La pesadilla de los padres de familia al iniciar el tema de la lista de útiles y sobre todo la lista de útiles que incluya materiales que difícilmente se pueden vincular con algo educativo, ¿no? La lista de útiles, los materiales que puede pedir los colegios son efectivamente los que tengan naturaleza educativa. Indecopi en sus resoluciones ha estado analizando el tema en extenso y ha encontrado que hay la posibilidad de solicitar determinados materiales que sean útiles de aseo personal, ¿no? Toallitas húmedas, jaboncitos y cosas parecidas están permitidos, se pueden solicitar, ¿no? Eso se puede solicitar. Lo que está claramente prohibido no forma parte de las listas de útiles porque no se considera material educativo. Son aquellos productos, por ejemplo, de limpieza, pero que sean de limpieza del colegio, ¿no? Era muy común encontrar muchos pedidos de listas de útiles, por ejemplo, donde decían limpiador Poet, por ejemplo, o alguna otra marca, o algún otro tipo de limpiador. No, esos tipos de productos de limpieza no están permitidos. E Indecopi también incluye en sus resoluciones que el pedir productos para el botiquín, que es algo muy, muy común, el producto para el botiquín del colegio, eso tampoco está permitido. Porque finalmente los productos para el botiquín del colegio son parte de la estructura del costo del negocio que el colegio debe brindar. Es parte del servicio que ofrece el colegio. Efectivamente. Ya, ok. ¿Y qué pasa con el pedido, por ejemplo, de papel higiénico o algunos accesorios de higiene personal para el alumno? Es un pedido desproporcionado, es decir, me piden 7 pliegos grandes o 7 paquetes de papel higiénico o 10, ¿no? Por alumno, ¿no? En ese caso, ¿Indecopi también se ha pronunciado? Sí, lo que han dicho las resoluciones del Indecopi son que en principio ellos, como el tema de la cantidad puede ser subjetivo, es decir, qué tanto pañitos húmedos o qué tanto jaboncito puede ser digamos, demasiado y desproporcionado y exagerado, pues en realidad lo que ha indicado es que en principio Indecopi no se pronuncia respecto de la cantidad, es decir, si es mucho o si es poco, va más por la naturaleza del pedido, es decir, si esto es razonable solicitarlo como parte de la lista de útiles o no por la naturaleza vinculada al educativo o no. Sin embargo, ha dejado la puerta abierta y ha dicho que sí podría llegar a pronunciarse en caso que fuese algo verdaderamente desmedido o desproporcionado para lo que es el aseo personal del menor, ¿no? Él no ha dicho obviamente cuánto es, ¿no? Se esperaría que ante la llegada de un caso, sí, posiblemente podría pronunciarse y decir que el pedido ha sido desproporcionado, pero tendría que ser algo grosero, ¿no? Grosero es la palabra, sí. Es muy probable que tenga que ser algo grosero para que Indecopi llegue a animarse a decir
¿saben qué? En este caso particular, este pedido es tan grosero que ya escapa a lo que sería un pedido razonable de útiles de aseo personal. ¿Qué otras cosas no se pueden pedir en una lista de útiles escolares? Bueno, en realidad lo que se pueden pedir son Ujú. materiales que obviamente estén vinculados con la educación. Hay casos, por ejemplo, donde podrían haber sido materiales educativos o no, pero el colegio no lo pudo demostrar. Ejemplo, pidieron vasos y platos descartables, ¿no? Ya. Para unos grados menores. Entonces, en su momento cuando Indecopi ha analizado si estos eran materiales educativos o no, dijo algo que es muy cierto. Para un grado menor, un plato descartable o un vaso descartable podrían ser insumos para hacer Ujú. manualidades, es una posibilidad. Sin embargo, en ese caso particular no había ninguna evidencia que pudiese verificarse respecto de que iban a ser usados como manualidades, ¿no? Ya. Por lo tanto, se dijo, bueno, si no hay evidencia de que son para uso de manualidades, los vasos y platos descartables son usados para servicio, para comer, para beber, pues en ese caso ya no tienen naturaleza educativa. Por ejemplo, se me ocurre pensando en voz alta, y si te piden lentejitas para que los grados menores hagan sus manualidades también, porque algunos pegan lentejitas sobre figuras, ¿verdad? Claro, claro. Si es eso, que no es una práctica rara, no es una cosa Sí. inusual, estaría permitido que pidieran una cantidad Razonable. razonable, moderada, ¿no? Un paquetito, ¿no? Probablemente el colegio ni siquiera vaya a decir cuánto exactamente, ¿no? Diga un paquetito para poder realizar, pues, el regalito para el Día de la Madre, ¿no? La actividad de este tipo, ¿no? Sí, los materiales educativos pueden obviamente variar dependiendo de pues el grado, ¿no? Del menor en el que se encuentre, y las manualidades usando pues elementos como las Ujú. lentejitas, los platitos son claramente permitidos mientras se pueda demostrar que ¿Y tienen un cómo fin se educativo. demuestra eso? ¿Cómo se demuestra que tiene una finalidad educativa? ¿Hay un documento que tenga que aprobar el colegio para que eventualmente ante una denuncia de un padre Ujú. de familia se pueda eximir de responsabilidad? Sí, lo lógico sería que el colegio cuando pide en estos productos, lo pida, digamos, justamente justificando para qué van a hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso de los vasos de plástico descartables o incluso el caso de las lentejitas, que diga pues que son justamente para realizar manualidades, de tal a tal fecha o algo parecido. O sea, si tiene algo que demuestre, sobre todo por escrito, ¿no? Ujú. Que le ha comunicado a los padres de familia esto, no debería generarles mayores dificultades al centro educativo. El problema es que muchas veces el colegio pide y no especifica para qué son esos pedidos, ¿no? O bueno, de plano pide cosas que no puede pedir, como son materiales de limpieza para el colegio, ¿El ¿no? colegio puede pedir materiales de construcción, ladrillos también? Eso definitivamente ¿Ha no. ocurrido? Ha ocurrido que los colegios piden cosas que ya son groseramente fuera de lo que deberían ser. A veces no son pedidos de materiales, a veces son pedidos de dinero, ¿no? Pero ¿Tienen obviamente dinero también? sí, sí han habido casos de personas perdón, de colegios en los cuales el pedido era la contribución, ¿no? A efectos de poder, de pagarle al guachimán del colegio, ¿no? Ujú. Evidentemente no son pedidos lícitos, ¿no? Han habido estos casos, se han visto, y muchas veces los pedidos han sido muy groseros, incluso han habido pedidos de contribuciones en materiales o quizás monetarios, porque la justificación supuestamente era que estaban construyendo el comedor del colegio o estaban construyendo algún aula especial para el colegio O sea, o algo ¿te refieres a parecido. pedidos como ladrillo, arena fina y ese tipo de cosas? Sí han habido situaciones en las que se han denunciado estos temas, se han visto estos temas, se han discutido. A veces los casos no necesariamente todos llegan, por supuesto, Ujú. a iniciarse el procedimiento, pero sí se han visto situaciones muy particulares donde cosas vinculadas a la construcción han formado parte de solicitudes de colegios. Ujú. Ujú. Ahora, ¿se puede condicionar la matrícula del estudiante Ujú. a completar la lista de útiles escolares? Es decir, si no me completas la lista de Ujú. útiles escolares, pues no puedes estudiar. No, ¿O no, tienes no. que necesariamente completar la lista de útiles escolares para... No, no, imposible. Eso sería Correcto. algo Porque de terrible, hecho es una ¿no? exigencia, Ujú, bueno, declarativa si se quiere de los ujú. colegios, ¿no? La lista digamos que, se tiene que entregar la lista de útiles escolares de forma íntegra antes del inicio del año escolar. Ujú. Lo primero allí señalar es que pedir la lista de útiles, incluso considerando que todos los útiles son razonables y son Ujú. adecuados, no se puede pedir de manera íntegra al inicio del año escolar, ¿no? Eso está prohibido. No puede pedirse de manera completa. No tienes que darle la posibilidad al padre de familia de que la complete
a lo largo porque si no es un gasto pues tremendo, en meses tremendo, ¿no? Que lo complete a lo largo del tiempo. Y por supuesto, de ninguna manera el incumplimiento, podríamos llamarlo así, de la lista, podría llevar a negarle la matrícula al estudiante. Estamos hablando del derecho a la educación, por lo tanto el Estado en verdad ha sido bastante particular y con mucho detalle, y también Indecopi lo pone al momento de tratar de evitar que se lesione este derecho educativo. Tomemos en cuenta que una vez que el estudiante no se puede matricular, pues perdió un año, perdió 6 meses y no tiene solución, no se puede arreglar eso, ¿no? Es un daño permanente y muy perjudicial. Estos criterios se aplican tanto para el fuero privado como el fuero público, es decir, para colegios privados y colegios públicos. Los colegios públicos en principio dan una educación gratuita, por lo tanto el pedido de materiales siempre, si es que materiales educativos, siempre va a ser mucho más limitado. Si bien no han habido casos, ¿no? Siempre los colegios públicos, por su naturaleza de que no están necesariamente dando un servicio, ¿no? En el sentido como lo hacen los privados, no suelen pues estar tan involucrados desde el punto de vista de Indecopi, ¿no? Para análisis de los casos. Creo que sería razonable que un colegio público también pidiera cosas de la misma naturaleza que un colegio privado, en el sentido, por ejemplo, de materiales de aseo personal, Claro, ¿no? son recurribles ante Indecopi también, ¿verdad? Si es que es lo que se considera que están prestando, o el aspecto que están prestando, ya es un servicio al consumidor, en ese caso sí, y en ese extremo. Ejemplo, han habido casos de entidades de salud, ¿no? Ya. Pero que en ciertos tipos de servicio brindaban servicios como clínica. Entonces, obviamente por ese servicio se podía dar. Si los colegios hacen algo parecido, es decir, tienen un servicio regular, pero brindan un servicio adicional, ¿no? Brindan un servicio adicional que ya sea, digamos, de paga, extra, etcétera, ya obviamente Indecopi puede entrar a ver por el lado del consumidor ese extremo. ¿Qué es recurrible ante Indecopi? Ya lo he explicado. ¿Qué es recurrible ante SUNEDU? Perfecto. Es una gran pregunta porque en general a veces la gente tiende a confundir lo que realiza la SUNEDU, los roles, su finalidad. La SUNEDU, en principio, lo que ve son los que brindan servicios universitarios. Ya. Por lo tanto, a nivel de colegios... Nada que ver. Nada que Perfecto. ver. Es bueno Nada que ver. aclararlo porque de hecho en numerosas ocasiones nos llegan consultas de esa naturaleza, o sea, sobre temas escolares ante SUNEDU. ¿Institutos tampoco? Institutos tampoco. Perfecto. ¿no? Solamente universidades. Solamente entidades que brinden título a nivel universitario, que incluye las universidades, y hay unas cuantas excepciones que son unas escuelas de posgrado que existen sin universidad, pero que brindan título universitario. Esas también. Perfecto. Ahora, con el tema de las universidades, que es el tema a continuación, a ver, hay numerosas resoluciones del Indecopi en materia de horarios, horarios de nocturnos, ¿no? O sea, Indecopi ya se ha pronunciado en algunas resoluciones sobre no puedes cancelar horarios nocturnos si no llegas al límite de alumnos. En ese caso, por ejemplo, ¿no hay una afectación a la libertad de empresa? Hay que tener en cuenta algo muy importante. En general, cuando el Indecopi ve temas educativos, entre otros, obviamente toma en cuenta la idoneidad del servicio y la información que se le ha presentado a los consumidores, ¿no? Entonces, el tema está en que muchas veces los centros educativos, inclusive los universitarios, no trasladan toda la información a los consumidores o trasladándola no cumplen con sus expectativas en base a esa información que les han brindado, ¿no? Por ejemplo, el tema de los horarios nocturnos, ¿no? Evidentemente una universidad podría tener reglas que finalmente indiquen que determinados cursos no se pueden abrir o determinados horarios no se pueden abrir, considerando pues una cantidad de alumnos. Voy a poner un ejemplo exagerado, ¿no? Se matricula 1. ¿No? Creo que para cualquiera sería lógico que, oye, el curso y el sistema de negocio no se puede sostener con un solo alumno matriculado. Pero, ¿qué sucede? Es muy probable que ese único alumno no le hayan avisado que finalmente había esa posibilidad de que no se abriera el horario, el turno, etc. Entonces, hay un problema en ese sentido, porque debe poder el consumidor tener conocimiento de las posibilidades de que no se abra un curso, que no se abra un horario, que sea distribuido quizás en un horario, movido a un horario distinto quizás, ¿no? O se le dé en todo caso la alternativa de moverse a un horario distinto,
O si no lo realiza, pues obviamente que la inversión que quizá ya realizó, la matrícula que ya realizó, obviamente le sea reembolsada, ¿no? O sea, son cosas de, vamos a decirlo así, muy razonables, muy de criterio, ¿no? De que si es que va a ocurrir un cierre de horarios, de turnos o algo similar, Sí. no solamente el estudiante haya sido previamente informado de esa posibilidad antes de matricularse, ¿no? Que una vez matriculado, bueno, si no se va a dar esto, puedan reembolsarle lo que ya ha reinvertido o incluso que le den la posibilidad de ubicarse quizás en otro turno, en otro horario, con otro profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede manejar y evidentemente ninguna libertad como la libertad de empresa es absoluta. Tiene que poder tener límites y en este caso justamente los límites están en no afectar los derechos de los consumidores, su derecho a la educación, etcétera. ¿Qué otros problemas frecuentes ha resuelto Indecopi en materia de protección al consumidor en el sector educativo universitario? Hace relativamente poco, ¿no? Lo que Indecopi hizo fue algo bien interesante respecto de unos estudiantes, familias en todo caso, que lo que habían denunciado era de que habían desaprobado materias, ¿no? Habían desaprobado materias una cierta cantidad de estudiantes debido a que no habían estado bien programados los cursos. Es decir, los docentes, ya había comenzado el ciclo, pero no tenían docente, ¿no? Tenían docente, pero no tenían sílabo, no tenían otros elementos, ¿no? Y eso acarreó que los alumnos no pudieran aprobar los cursos. Entonces, esto es importante por lo siguiente. Ya antes, Indecopi ha dicho y ha reconocido, como es de público conocimiento, que las universidades y en general los centros educativos cuentan con determinada autonomía, Ya. ¿no? Entonces, dentro de su autonomía ya han habido casos donde personas han denunciado ante Indecopi que los han desaprobado, ¿no? A sí mismos o a sus hijos, ¿no? Y el Indecopi ha dicho, bueno, pero la universidad, el centro educativo tiene una autonomía justamente para determinar los criterios para evaluar y con ello aprobar o no aprobar. Yo no te puedo decir Claro. si estuvo bien aprobado o mal aprobado. Pero si eso si su desaprobación está relacionada con alguna prestación no ofrecida, no Exactamente. efectivizada por parte de la universidad. Claro, allí sí Indecopi va a decir, claro, el haber sido desaprobado es la consecuencia de que el servicio no fue idóneo. Pero déjame pensar en esto. Mira, te voy a colocar un escenario hipotético. Que puede no ser tan hipotético. ¿Ah? Imagina lo siguiente, que nunca se precisa el horario de atención de la biblioteca de la universidad, ¿ok? Y el alumno jala. Pero el alumno puede alegar, no sé cuán razonable te parezca esto, la biblioteca no estuvo abierta en el horario nocturno, yo no pude estudiar, por ende, esto es una prestación que no me han ofrecido de manera efectiva. Vamos a Indecopi, multa. ¿Te parece razonable este argumento? Porque es un típico problema. Las bibliotecas generalmente tienen horario de atención, pero no muy a menudo es precisado ese horario de atención cuando el estudiante contrata el servicio educativo. Sí, dependiendo del caso concreto, quizás, o sea, si el estudiante dijera, oigan, justamente miren mi sílabo, ¿no? El docente decía que el libro con el cual íbamos a tener que hacer la investigación estaba en la biblioteca, ¿no? Y si la biblioteca no está abierta, yo voy a desaprobar, pero porque nunca pude acceder al libro, porque la biblioteca siempre estuvo cerrada, porque no se podía acceder. O sea, sí podría de alguna manera, pienso yo en este escenario hipotético, pero que quizás se dé en la realidad, el vincular, digamos, la desaprobación con el tema de que la biblioteca estaba cerrada, sin perjuicio de lo cual, ¿no? Se entendería que un consumidor debería estar o informado de que la biblioteca quizás por su horario no va a estar disponible, ¿no? O sea, digamos, informar y obviamente que acepte esas condiciones, o por el contrario, que la biblioteca sí va a estar, ¿cómo se dice? O sea, sí tener disponible la biblioteca, pero o le tienes que informar esa limitación o tienes que darle acceso a la biblioteca como parte de los muchos servicios que se pueden estar necesitando, ¿no? Porque justamente se supone que si tú vas a brindar un servicio, ¿no? Tiene que ser un servicio, pues, completo, ¿no? Adecuado, acorde a las necesidades del estudiante. En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Estos alumnos recurrieron a Indecopi indicando de que no tenían sílabus, que no se había organizado muy bien la universidad. Exactamente, indicaron que había una serie de irregularidades, ¿no? Indicaron una serie de irregularidades, entre ellas que no se había comenzado el ciclo, todavía no tenían docente. Una vez que tenían docente, pues obviamente por la premura, obviamente no estaban las cosas bien programadas y todo eso derivó en que los alumnos pues
desaprobara, ¿no? Y claro, Indecopi no vio el tema de la desaprobación en sí misma, que son los criterios de aprobación o desaprobación corresponde al centro educativo, sino al hecho de que efectivamente la evidencia de que sí, el ciclo había comenzado y no tenían profesor, no tenían los elementos necesarios, no tenían los accesos, porque había un tema de ¿cómo se dice?, de poder descargar información, no tenían esos accesos. Entonces, efectivamente, Indecopi encontró que eso sí era que allí sí había responsabilidad de la universidad, ¿no? Interesante, repito, porque antes ya Indecopi había dicho, y se mantiene en realidad, no hay cruce de criterios, de que no podía pronunciarse él para decir alguien está bien o mal desaprobado, pero sí puede ver y verificar si las prestaciones brindadas no fueron idóneas, correcto, no hubo suficiente información y claro, esto al final generó un perjuicio que fue la desaprobación del estudiante. Por ejemplo, aquí lo que estás definiendo son los límites, o lo que Indecopi define son los límites de la protección del consumidor versus, ¿no?, la autonomía universitaria, si se quiere. Ya, pero hay también un versus interesante con relación a Indecopi y la libertad de cátedra. Alumnos incómodos, fastidiados, porque el profesor a lo mejor toma prácticas de manera sorpresiva, ¿no? Llegan, muchachos, saquen una hoja, un papel, vamos a tomar prácticas el día de hoy sobre lo estudiado durante las clases anteriores, ¿no? Pero profesor, usted no nos ha informado, no ha hecho valer el deber de información que exige Indecopi. En ese caso, ¿cuál sería el análisis? En realidad, ya Indecopi ha dicho que las metodologías de estudio obviamente forman parte del centro de estudios, incluso, digamos, dentro de la libertad que se le da a los docentes para determinar cuáles son las pruebas, que la metodología, la pedagogía, etc. Entonces, no, Indecopi en principio no entraría en ese espacio. El único, digamos, pero la posibilidad de que sí entre probablemente estaría en que, obviamente, el sílabo, que es donde finalmente te indican cuál va a ser la metodología, pues, ¿qué sucede, no? Un sílabo muy escueto, finalmente a veces ni te dice la metodología y el profesor lo toma, digamos, de manera muy libre y finalmente podría llegar, no ha pasado todavía, pero podría llegar a ser materia de una denuncia, ¿no? Okay. Si en el sílabo se especifica, por ejemplo, yo entendería que el criterio se endurece cuando se trata de exámenes parciales, finales, que no deben ser sorpresivos, entendería en principio. No, claro, sería o sea, es evidente que hay posibilidad de evaluación permanente, ¿no? Y esto puede involucrar algunas pruebas, digamos, sin aviso en el sentido de no avisarte el día, pero avisarte que efectivamente van a haber pruebas, ¿no? Así, mini pruebas pequeñas, etcétera, como haya determinado el docente. Pero las evaluaciones, o sea, el hecho de que haya una evaluación parcial o una evaluación final o determinada cantidad de evaluaciones, quizá de lectura o algo así, eso no solamente tiene que estar avisado en el sílabo y en pocas avisado por la universidad de esa manera, sino que también tienen que estar programadas, no pueden ser aleatorias, porque finalmente si no el alumno no se puede preparar adecuadamente, ¿no? ¿No? Eso sí ya estaría mucho más chocando, digamos, ¿no? Por más que haya, considero yo al menos, que por más que haya una autonomía, ya estaría chocando con los niveles de calidad educativa que debe recibir una persona. Condicionar la nota de una exposición a tu vestimenta, tienes que venir en traje, en sastre para exponer, ¿eso también puede ser reprochable vía Indecopi? Es más difícil, ¿ya? Es mucho más complicado porque finalmente Indecopi, lo que yo creo es que diría que forman parte, en principio yo creo que iría más por el lado de que, bueno, las exigencias que haya para realizar determinada actividad, ser evaluado, forman parte de la pedagogía, ¿no? Estoy pensando en una situación más o menos, digamos, razonable, en la cual la exposición, por ejemplo, el profesor no solamente lo haya pedido, sino haya justificado por qué es que tiene que tener... Bueno, en la carrera de Derecho ocurre, ¿no?, muy a menudo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, que haya justificado el motivo, ¿no? ¿Saben qué? Esta vez me interesa que lo hagamos. Estamos haciendo una simulación. Así que como estamos haciendo una simulación, me interesa que vengan así. Entonces, les aviso con tiempo, digamos, prepárense, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber una justificación. Justamente los problemas muchas veces de protección al consumidor en el sector educativo tienen que ver, pues, con que no se ha dado la información completa, relevante para todo, o, bueno, claro, habiéndose dado, ya no se cumple, ¿no? Ya es donde estamos a la idoneidad del servicio. Ahora, es diferente
ponerle un cero o excluirlo completamente de la actividad de exposición al alumno que ese día no vino en sastre, no vino en terno, no vino en traje, a reducirle la nota, si uno lo excluye definitivamente no estaría incurriendo en una causal de discriminación que podría ser materia de análisis del INDECOPI o no, porque es Cuando el INDECOPI ha visto temas de discriminación, o bueno, denuncias por discriminación, denuncias, pero claro. vinculadas con justamente temas de notas, lo que ha hecho INDECOPI es verificar justamente, ok, cuáles han sido los criterios previamente advertidos para los estudiantes respecto de cómo va a ser la calificación, ¿no? Entonces, hasta ahí ha entrado, Ya. ¿no? Por ejemplo, lo que ha sucedido alguna vez es que un grupo de alumnos reclamó que a ellos en su facultad se hacía lo que se llama la curva, ¿no? Es decir, esto de la curva es que determinadas notas, a pesar de que se podrían considerar desaprobatorias, en realidad, considerando los resultados generales del aula, se consideran aprobatorias, ¿ya? Justamente por la dificultad que tiene. Generalmente pasan en carreras de ciencias, ¿no? Ya. Y un grupo de alumnos denunció que ellos, en su facultad, que no era de ciencias, no les aplicaban la curva y que eso era ¿Qué es discriminatorio. la curva? Disculpa. Sí, básicamente es en las carreras de ingeniería, normalmente uno pensaría que las notas son normales, ¿no? Sí. De 20, ¿no? Y 10 jalado. Pero que resulta que las exigencias son tan grandes que uno puede estar teniendo, pues, 10 o desaprobado y en realidad no estar tan mal, porque resulta que eres la nota más alta, por ejemplo. Ah, ya. ¿No? Sí. Entonces, hay unas ciertas consideraciones respecto de la calificación, lo cual hace que al final, en realidad, habiendo salido, digamos, a luces a primera vista desaprobado, en realidad no estás tan mal, en realidad sí estás bien, ¿no? ¿Y qué sucede? Los alumnos estaban reclamando, en este caso estaban reclamando eso, ¿no? Es decir, oye, hay unos criterios que se están aplicando en una facultad que no me están aplicando a mí. Y por lo tanto, yo con esos criterios estoy yéndome. En realidad estaban medio desaprobando. Estamos desaprobando y me voy a tener que ir a dar un examen adicional, ¿no? Un examen complementario, suplementario, adicional. Bueno, lo que hizo Indecopi fue revisar y dijo, ok, primero hay que ver cuáles son las reglas. Y dentro de las reglas era, bueno, esta facultad, ¿no? Sí tiene estas consideraciones, de modo de que puede variar el método de calificación de los alumnos y tu facultad no la tiene, ¿no? Así ha decidido la universidad. No hay un acto de discriminación porque además esta información estaba previamente prevista y publicada en los reglamentos que tenían acceso a los alumnos. Y el tema de, o sea, se pueden aplicar reglas específicas para la Facultad de Derecho, se me ocurre. Sí, claro. Y esas reglas específicas podrían ser incluso cómo tienen que ir vestidas las exposiciones. Podría ser. Ahora, siempre la universidad obviamente siempre le va a dar cierta libertad a sus profesores y también es posible que les dé ciertos parámetros, ¿no? Que vayan vestidos de cierta manera a todas las clases, yo creo que sería, esta sí es mi apreciación completamente personal, ¿no? Podría ser un poco excesivo, pero sí y hay muchas universidades que tienen códigos de vestimenta en general, ¿no? O sea, para ingresar Ya. a la universidad. Claro, ahí ¿no? el análisis va por otro lado, ¿no? Porque los códigos de vestimenta tienen que ser comunicados de forma Exacto, expresa. ¿no? Incluso me parece que también hay una regulación que te exige colocar anuncios a lo largo de tu infraestructura. Sí. Y si no tengo eso, ya el código no es propiamente un código de vestimenta. Claro, o sea, se supondría que si es que la universidad, porque es posible que lo tenga un código de vestimenta, un código de reglas, ¿no? Que las tienen. Bueno, ok, obviamente tienen que ser previamente advertidas, informadas y todo lo demás, pues si no, obviamente el consumidor no lo van a dejar pues entrar a dar su propia prueba, digamos, ¿no? Por no tener el código de vestimenta, no es muy razonable. Ahora, para una exposición, digamos, si extrapolamos más o menos las mismas reglas, obviamente también tendría que haber una advertencia de esas reglas que sea para las exposiciones, ¿no? Lo ideal sería que sea lo más flexible posible, ¿no? O sea, flexible en el sentido de que, ok, el hecho de que no vengas, ¿no? Por ejemplo, sería quizás demasiado exagerado decir, tiene que venir con una vestimenta y de determinado color. Ya eso empieza a ser cada vez menos casi un razonable. uniforme, ¿no? Claro, ¿no? Y para la exposición, y sobre todo si no hay una explicación de por qué, es más difícil, ¿no? Porque podríamos tener un caso en el cual sí sea claramente razonable, todos los abogados podrían entenderlo, que algún curso quizás quiera hacer una simulación y diga, miren, van a exponer como si fuera examen de grado.
Entonces quiero que vengan de terno, vestido así, para que sientan la incomodidad, entre comillas, de estar de terno y estar respondiendo varias preguntas y estar exponiendo o estar simulando que estás ante el juez. O sea, si uno explica esta situación, tiene mucho sentido y probablemente, en principio, no debería generar, en principio, ¿no?, mayores inconvenientes, o en todo caso es una razón razonable, digamos, el que se haya puesto así. Pero si solamente es algo sin informar, sin advertir, sin dar el contexto pedagógico quizás que haya detrás, obviamente eso no solamente genera malestar en los estudiantes, sino que ya incluso ya empieza a ser también más defendible, menos defendible, más difícil de defender para la universidad, ¿no? Oye, ¿y por qué es que se le puso esta exigencia, ¿no? O sea, ¿por qué motivo? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón de fondo? ¿Tiene razón que ver con algo de los valores que tiene la universidad o la misión que tiene la universidad? Eso pues obviamente puede generar conflictos y el mismo Indecopi siempre va a estar viendo caso por caso qué cosa es pues idóneo y qué cosa no es no idóneo. No hay una regla general. Claro. Al caso, por ejemplo, hay maestrías, incluso doctorados que ofrecen a profesores de abogados, ¿no? de muy alto perfil que no terminan dictando porque envían siempre a sus asistentes. Yo me matriculé en maestría con una expectativa, me va a enseñar fulano, pero no me dicta su asistente, ¿no? Porque él no tiene tiempo. Sí. Eso, primero, la universidad o en general, incluso no solamente maestrías, sino seminarios y cosas También parecidas, obviamente tienen que advertir respecto de las dificultades o los posibles problemas de contratación o de que efectivamente el profesor que uno está buscando sea el que efectivamente va a brindar la clase. Eso debería ser advertido, ¿no? Entonces, obviamente, eso al margen de que siempre pueden haber accidentes, es decir, ¿qué pasa si el profesor se enfermó severamente? Bueno, ok, evidentemente escapa de las posibilidades de la universidad y tendrá que comunicarlo adecuadamente a los estudiantes. Pero si en verdad lo que tenemos es que ofrecieron a un determinado docente o un pool de docentes, nunca llegó ese docente o ese docente se presentó el primer día y luego vino un reemplazo, ¿no? que supuestamente sería el mismo, yo consideraría que no, en realidad no está cumpliendo con las adecuadas expectativas del consumidor, porque si no me advirtieron que esta situación podía pasar, no me han advertido que este profesor quizás ha tenido algún problema o alguna situación fuera del control de todos y por lo tanto no puede dictar, y solamente me dicta alguien en su reemplazo, por bueno que sea, pero no es la persona que me habían ofrecido originalmente, no me están brindando, literalmente no me están brindando lo que me ofrecieron. Entonces hay un problema allí. ¿Eso califica como una infracción por deber de idoneidad? Sí, porque finalmente lo que me habían informado era que este docente era el que iba a prestar el servicio. Y al final, en los hechos, no me lo ha dado. Tampoco me han informado por qué, simplemente no me lo han dado. Entonces, habría un servicio inidóneo, no idóneo. Ya, ok, perfecto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las... Bueno, para empezar, antes de pasar al siguiente tema, aquí sí, la pregunta de rigor es ¿hasta qué punto es competente Indecopi y hasta qué punto es competente SUNEDU? Sí, es una gran pregunta porque como habíamos mencionado, a veces la gente confunde o no tiene muy claro cuáles son las funciones de la SUNEDU, ¿no? Ya habíamos dicho que colegios no. Y lo otro es el tema siguiente. Indecopi cuando atiende temas educativos, atiende el tema desde el punto de vista de la protección al consumidor, ¿no? Entonces quiere proteger al consumidor, ese es su enfoque. En el caso de la SUNEDU el enfoque es diferente. El enfoque no es proteger a los consumidores, no está repitiendo funciones del Indecopi. La SUNEDU lo que hace es verificar qué obligaciones tiene la universidad, múltiples obligaciones en diferente normativa, y en caso de que no las esté cumpliendo, ¿no? Entonces lo que realiza es la investigación y eventualmente la sanción correspondiente. Es muy posible que, como parte de la revisión de las obligaciones que tienen las universidades, la SUNEDU identifique y sancione justamente por haber perjudicado estudiantes. Pero no es el enfoque, el de protección al consumidor, sino un enfoque de cumplimiento de obligaciones. El análisis no es un análisis bajo la lógica del derecho de consumo, bajo la doctrina del marco teórico del derecho de consumo, sino bajo qué criterios, los criterios de cumplimiento de obligaciones, digamos, bajo la doctrina administrativista del Efectivamente, sí, serían procedimientos administrativos sancionadores cuando se detecte justamente que las obligaciones de la universidad no han sido cumplidas, que pueden ser múltiples y que en algunos casos
varios, no se vinculan directamente con los consumidores, Sí. sino de manera indirecta. O sea, yo me puedo ir vía Indecopi protección al consumidor por vulneración al deber de idoneidad para determinados hechos en concreto, pero eso no excluye la posibilidad de que también me pueda ir por SUNEDU bajo otra lógica argumentativa, pero al fin y al cabo bajo los mismos hechos. Sí, sí podría pasar. Lo que puede pasar es de que uno denuncia ante Indecopi por el hecho, porque el servicio ha sido no idóneo en una universidad, ¿no? Y luego denuncia ante SUNEDU y la SUNEDU revisa esta denuncia e investiga, pero claro, no investiga solamente a esta persona, ¿no? Va a investigar si lo que le pasó a esta persona quizá le ocurrió a un grupo, y adicionalmente si esto en general significa un incumplimiento de las obligaciones de la universidad. Se va a tener que revisar qué cosa es lo que pasó. O sea, investiga pues el hecho. Si esto obviamente da como resultado que hay un incumplimiento de obligaciones y que no es subsanable, que no puede ser reparado, entonces obviamente esto ya pasa a nivel de investigación, a nivel de procedimiento administrativo sancionador y se verifica si es que ha habido efectivamente un incumplimiento de estas obligaciones que evidentemente de manera indirecta terminó afectando a otros estudiantes o a algún estudiante en particular, ¿no? ¿Eso no es una doble sanción? No. En realidad no, porque no solamente pasa entre Indecopi y SUNEDU, sino entre Indecopi y, por ejemplo, la SBS cuando se ve el tema del cliente financiero. Los enfoques son diferentes. Los enfoques son diferentes. No puede haber una duplicidad, evidentemente, cuando se tiene el mismo enfoque, ¿no? Pero los fundamentos de la protección, lo que llamamos el bien jurídico que se protege, es diferente. En el caso de Indecopi, cuando ve los temas de protección al consumidor, claro, está el interés de proteger a los consumidores justamente para que el mercado funcione bien, ¿no? Como una parte complementaria de la ordenación del mercado. En el caso de la SUNEDU, lo que significa es que se está verificando la calidad educativa, ¿no? La calidad del servicio educativo, eso es lo que se está protegiendo, ese bien jurídico. Son bienes jurídicos distintos, no habría una duplicidad. Ok, perfecto. Ahora, hay algunas instituciones que dictan diplomados y cursos, no son universidades, tampoco son institutos. ¿Qué consideraciones se les es aplicable en materia de protección al consumidor? ¿Absolutamente todas? ¿O hay algunos? SUNEDU ahí, por ejemplo, no entra a tallar porque no son propiamente universidades. No. Solamente entraría a tallar si es que evidentemente la institución por ejemplo, como instituto, pues estuviese dando servicios universitarios, O sea, ¿se ¿no? utiliza el rótulo de maestría Bueno, en sus, si estuviese en sus programas? podría ser, ya han habido situaciones en las cuales algunas instituciones han estado brindando servicios haciéndose pasar por universidades o diciendo que brindan títulos universitarios cuando en realidad no lo hacen porque no lo podían hacer, dado de que no contaban con las licencias y las autorizaciones correspondientes, ¿no? Sí han ocurrido casos, eran lo que conocíamos como casos de universidades pues, ilegales, ¿no? En el sentido de que no eran propiamente universidades, eran otro tipo de entidades que estaban brindando servicios, pero esto no estaba permitido porque no contaban con la autorización correspondiente. En ese aspecto podría ingresar SUNEDU. Por el solo hecho de utilizar la palabra maestría en una publicidad, por ejemplo, porque hay quienes utilizan esto de manera, no bajo una lógica asociada a la protección del consumidor o bajo una lógica asociada a la legislación actual sobre educación, sino más bien bajo maestría, bajo una lógica coloquial, ¿no? O sea, vuélvete un experto, una maestría en qué sé yo, en A, B, C, ¿no? Entonces ya, al usar el rótulo, la etiqueta de maestría en una publicidad, eso ya podría ser analizado por SUNEDU eventualmente o no. Mi opinión personal es que un tema de publicidad donde se diga que se está realizando pues maestrías y esto no es verdad, debería ser en principio analizado por Indecopi por un tema de publicidad engañosa, ¿no? En principio, digamos, sería el ámbito natural. Eso no quita que la SUNEDU obviamente pueda investigar el hecho de que no solamente se está anunciando una maestría, sino que posiblemente hay otros elementos adicionales, no solamente la publicidad que es de exclusiva tutela por parte del Indecopi, sino que podrían haber otros elementos que justamente en conjunto permitan a la SUNEDU ingresar a investigar y eventualmente a sancionar a una entidad que esté brindando, ¿no? Brindando servicios educativos universitarios sin contar con las autorizaciones correspondientes. Perfecto. Te preguntaba hace un momento con los
con estos centros de educación, que no son propiamente institutos ni universidades, pero que Ujú. dictan programas educativos, Ujú, cursos, diplomados ujú, en materia jurídica, ujú, ¿no? ¿Qué consideraciones le son aplicables? ujú. Bueno, desde el punto de vista de Indecopi, hay disposiciones en el Código de Protección al Consumidor aplicables en general a los centros Ujú. educativos, ¿no? Y estas disposiciones son efectivamente, digamos, una extensión de lo normal. Es decir, un consumidor de servicios educativos tiene que tener derecho, obviamente, a la información relevante, ¿no? Y también a que se le brinde idóneamente el servicio en base a las condiciones en que le fue previamente informada y el contexto correspondiente, ¿no? Ujú. Entonces, los institutos obviamente podrían pasar por similares problemas, ¿no? De los que sucede con las universidades y con los colegios, en el sentido de, por ejemplo, no informar adecuadamente a los estudiantes respecto de, sobre todo, algo que es muy sensible, pues los pagos, ¿no? O sea, los pagos tienen que ser claramente advertidos a las personas que van a realizar, ¿no? Qué pensiones van a hacer, cuántas van a hacer, Ujú. ¿no? Todo ese tipo de disposiciones tienen que ser claramente advertidas a los usuarios y ya claramente al margen de en qué nivel educativo nos encontremos, esto tiene que ser brindado adecuadamente y obviamente cumplido, obviamente. ¿Cualquier centro educativo puede dictar un diplomado? Los diplomados tienen que estar eh, claramente establecidos, pero hay muy poca regulación respecto de la ley universitaria respecto de los diplomados. Es Ujú. decir, no ha sido muy, a diferencia de las maestrías, a diferencia de los doctorados, ¿no? El espacio de los diplomados dice muy poco, ¿no? O sea, solamente da unas características muy básicas, ¿no? Y ¿En qué afecta eso, eso al consumidor? eso, eso en qué afecta, en que no queda, hay mucho, diría yo, en principio, mucho margen interpretativo en la norma. Entonces, eso finalmente, ¿cómo se puede exigir algo si no está claramente establecido en las disposiciones legales? ¿No? Entonces, nada quita que obviamente alguien que brinda un diplomado y que no cumple con las características que han sido Claro. ofrecidas sea obviamente objeto de sanción, ¿no? Por las condiciones que ha ofrecido, por el caso concreto en particular. Pero en general la regulación sobre los diplomados no es tan grande, no es tan grande, no ha Ya. sido tan ampliamente trabajado como obviamente sí pueden ser actividades en las que sí se Ya. brinda un O título. sea, yo podría decir en función de tu explicación de que al ser muy floja la regulación sobre diplomados, muchas instituciones pueden dictar diplomados con facilidad, Uh -huh. y no, a diferencia de las maestrías o doctorados, Uh ¿no? -huh. ¿Es así? El tema es que las maestrías y doctorados están muy claramente más regulados, obviamente Ya. dan, o sea, son unos títulos importantes, ¿no? Muy importantes, muy claves y muy deseados, digamos, por Ya. la población. Los diplomados tienen una regulación mucho más escueta, mucho más pequeña dentro de la ley universitaria y por lo tanto el hecho de que se brinden, ¿no? No están con el mismo nivel de intensidad vigilados por el Estado. Ha sido una opción estatal hasta ahorita. O sea, tampoco es necesariamente criticable. Quizás el Estado ha deseado que los diplomados puedan estar más disponibles, pero eso siempre trae consecuencias, ¿no? La consecuencia es de que no necesariamente el público primero puede estar tan dirigido Ujú. hacia este mercado y posiblemente sí pueda ser deseable eso. O otra consecuencia es de que no es tan fácil, por ejemplo, para el Indecopi cuando analice temas de diplomados, pues buscar parámetros legales que son justamente con los que termina Claro. comparando si las garantías legales se cumplen, si las garantías expresas se cumplen, Sí. etcétera. Esas diferencias interpretativas ¿hacia qué caminos apuntan? Uh -huh. Las diferencias interpretativas con relación a los diplomados. Lo que sucede es de que normalmente el Indecopi siempre cuando va a revisar un tema educativo, siempre va a revisar cuál es toda la base legal obviamente aplicable y Ujú. cuáles van a ser, sobre todo si es que hay alguna disposición específica respecto de un determinado problema, un determinado tema. En los diplomados eso es mucho más difícil de lograr porque obviamente la regulación es mucho más pequeña, ¿no? Ya. Hoy proliferan, por ejemplo, también los cursos súper económicos a 20 soles, Uh ¿no? -huh, Ya. Allí, por ejemplo, sí hay un alto riesgo de vulneración o protección al consumidor. uh -huh.
Bueno, el tema del precio no necesariamente está relacionado con la calidad, aunque suele suceder. Es decir, algo muy, muy, muy económico, pues a veces te puede estar ofreciendo cosas que en realidad no te va a cumplir por justamente la cantidad tan limitada de dinero con la cual la cantidad de dinero limitada que te está cobrando. En realidad, lo que uno podría decir es que sí, un consumidor debe ser consciente, digamos, debe ser consciente de que un consumo de un producto, pues por el precio le puede estar indicando un cierto nivel de calidad del producto o bueno, del servicio en este caso, ¿no? Es un indicador el precio, no es determinante evidentemente, y obviamente a pesar de eso, la información que se le esté brindando respecto de las características del curso tiene que ser cumplida, ¿no? Es decir, cuánto tiempo va a durar, qué temas van a ser, etcétera, etcétera. ¿Que va a recibir una tutoría permanente también? Claro, también, si es que esto está siendo Claro. advertido, informado y que además esté siendo, digamos, publicitado, ¿no? O sea, parte del gancho quizás, ¿no? Que es muy común, ¿no? Poner, ¿no? Ese seguimiento personalizado, ¿no? Entonces, se supone que si lo ofreces, eso lo debes cumplir. Correcto. ¿Uno puede estudiar o puede convertirse en doctor sin ser profesional, Alfredo? A ver, en realidad hay como que cierto camino natural y normal, Sí. ¿no? Lo normal es obtener la licenciatura, a partir de allí, si deseas especializarte, entonces tu maestría, y luego de tu maestría, tu doctorado, ¿no? Y ese es el camino normal, regular y sin mayores inconvenientes, ¿no? Ahora, para obtener el doctorado, ¿no? Ya. De todas maneras, ya tienes que tener tu licenciatura, ¿no? Eso es definitivamente. Pero para obtenerlo, quizás, y lo normal sería que hayas pasado primero por una maestría. Sin embargo, existen situaciones, o han existido situaciones en las cuales alguien está siguiendo su doctorado, pero todavía no termina de llevar su maestría. O sea, no la ¿Maestría? termina, Ah, todavía sí. no la termina. Ahora, la condición sí sería que, bueno, para poder como digo, son situaciones que han existido en las cuales el doctorado, en ese momento, Ya. permitía estas cosas, pero ponía condiciones para que se pudiese obtener el título de doctor, que era así ya obtener el título Ah, de ok, ok. maestría. O sea, estás próximo a sacar tu título de maestría y por ende, Ujú, bueno, te ujú, admitimos para que estudies tu doctorado, pero ujú, claro, como los tiempos van a coincidir, ujú. cuando saques tu título de maestría ya vas a poder sacar tu título de doctorado. Sí. Ahora, también es cierto de que todo esto está pensando bajo la lógica de que estudio todo esto en Perú, ¿no? Si yo incluyo una variable diferente como es estudiar en el extranjero, obviamente en el extranjero podrán haber reglas diferentes, es decir, podría haber países, obviamente con su propia regulación, que permitas que uno estudie un doctorado, ¿no? Pero que todavía no haya terminado determinado estudio de los que Ujú. nosotros sí exigimos, ¿no? Maestrías o licenciaturas, ¿no? Y que se obtenga válidamente en este otro país en el extranjero, aunque hay una cierta tendencia que todos los países más o menos hagan lo mismo, ¿no? Es decir, sigan un cierto orden, ¿no? Ujú, Respecto del seguimiento de maestrías, doctorados, licenciaturas. ujú. ¿Puedo hacer un doctorado si soy bachiller, Ujú. pero sí soy magíster? Eso es un poco raro, pero, o sea, el doctorado lo que te exige es la maestría. La maestría te exige la licenciatura, ese con respecto es el camino natural, ¿no? Ujú. Y la obtención, ¿no? La obtención del doctorado me exige que ya haya previamente obtenido el título de magíster y previamente a eso la licenciatura. Entonces, cuando se han incorporado esta situación, esta variable diferente que es Ujú. la extranjera, ¿no? Es decir, cuando los estudios se realizan en extranjero, bajo reglas extranjeras, pueden pasar cosas un poco extrañas donde termina uno no necesariamente encajando en esa estructura que uno sigue. Son los casos obviamente más raros, no son necesariamente el del día a día, el del día a día son los otros. Y en general, yo si soy bachiller, ¿no? Ujú. Y obtengo mi título, lo que sigue es que obtenga mi título de magíster, ¿no? O sea, son ese orden si es que es el que se desea seguir, si es el que se desea estudiar. Ujú. Bien, vamos llegando a la parte final de la transmisión. No se olviden, queridos seguidores, de que LP está lanzando un curso en protección al consumidor. Hasta el 15 de julio, llévate 2 libros gratis. Lo lanza junto al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Toda la información
concerniente a este curso la pueden ubicar en nuestra página web lpderecho.p. Inicia el 19 de julio. Los detalles de la inversión también allí. Nuestros profesores, por supuesto, también los pueden encontrar en nuestra página web oficial lpderecho.p. Alfredo, hay un tema que también es de vital interés con relación a la protección de los datos personales y la protección al consumidor, ¿no? Bueno, hay una entidad también que protege, tutela de los datos personales en general de absolutamente todos los peruanos, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y en ocasiones se han emitido pronunciamientos sobre las notas de los estudiantes de colegios, de universidades, son aplicables para ambos, ¿no? Por ejemplo, hay casos de estudiantes universitarios en donde quienes les pagan la carrera y el padre quiere conocer sus notas, pero la nota es también un dato personal y el titular de ese dato personal es el estudiante, no es el padre, pero el padre a lo mejor tiene una relación de consumo con la universidad, ¿no? Porque él financia. Entonces, ¿puede o no puede acceder a la nota de su hijo, a quien le paga los estudios? Sí, efectivamente, como has mencionado, hay, podríamos decir, un conflicto, en todo caso, una complementariedad de las normas que hay que tomar en cuenta. Digámoslo así, primero, es muy claro que si, según las reglas de consumidor, si el estudiante, o sea, el menor, la persona que estudia, pues es el consumidor, definitivamente. Pero también el padre que realiza los pagos también es considerado un consumidor final por las reglas de protección al consumidor. Entonces, por el lado del consumidor uno diría, sí, sí tiene derecho y sí tiene acceso. Pero obviamente, como no se ve el derecho de una manera aislada, hay que tomar en cuenta justamente las reglas de la protección de datos personales y las notas son un dato personal. Indecopi ya ha reconocido esto y lo ha dejado bastante claro para sus resoluciones, ¿no? En un tema de colegios, evidentemente, donde estamos hablando de un menor de edad, donde el padre obviamente tiene la representación del menor, el padre de familia puede pedir las notas y se las van a entregar, porque estamos hablando de un menor de edad. Cuando estamos hablando de alguien en la universidad, podemos estar en cualquiera de los dos escenarios, menor de edad o mayor de edad. Y si estamos hablando de una persona mayor de edad, efectivamente las notas le pertenecen a él. Los padres de familia muchas veces llegan a las universidades pues ofuscados, molestos, pidiendo el acceso a las notas, denunciando también justamente porque la universidad le dice no se las puedo dar a usted sin el consentimiento del mayor de edad, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido se presentan denuncias donde Indecopi ya ha dicho, para respetar la ley de datos personales, efectivamente, la universidad está en la posibilidad de negarle al padre de familia, pese a que es también el que paga, a negarle esa información, pero no porque no considere que es un consumidor, sino porque el problema está en que la ley de datos personales no me lo permite, sin el consentimiento del estudiante. Por eso también es cierto que las universidades a veces lo que dicen es, muy bien, sí se le va a dar al señor padre de familia, le vamos a dar la información, lo que necesitamos es, obviamente, que esté su hijo con usted, ¿no? Para que brinde allí mismo su consentimiento. Exactamente, ¿no? Con lo cual es una movida inteligente o estratégica porque generalmente pues ya el hijo no va a negarse delante del padre a dar el consentimiento para que se vean las notas. Pero yo podría retrucar, bueno, un hijo bien informado podría decir, bueno, la ley de protección de datos personales requiere que el consentimiento sea inequívoco y que esté sujeto a la libre voluntad mía, que soy mayor de edad, así que yo puedo rehusarme incluso aquí porque no sería inequívoco. Sí, no, definitivamente el estudiante podría no dar su consentimiento, pero evidentemente asumo yo que la mayoría de estudiantes no estarían dispuestos a generarse ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, hay algunos otros choques legislativos entre datos personales y protección al consumidor que habría que comentar en una entrevista como esta en el sector educativo. Esa probablemente la que hemos atendido es la principal. Hay una opinión consultiva, ¿verdad? Sí, y efectivamente lo que dijo la autoridad de datos personales era efectivamente, ¿no? O sea, ante la duda que había antes sobre las notas, sí, las notas definitivamente son un dato personal y requieren ser atendidas bajo el consentimiento informado que vaya a dar el estudiante mayor de edad. Dos casos muy
típicos. El primero de ellos, profesores de muy avanzada edad, ¿no? Profesores que son autoridad en sus determinadas especialidades, y quieren seguir dictando, pero a lo mejor la voz se les comienza a apagar cada vez más, naturalmente propio de la edad. Alumnos insatisfechos, a lo mejor, que no logran oír desde la última fila del salón, ¿no? Entonces, allí hay una infracción o una potencial infracción por incumplimiento de una obligación o deber de idoneidad propiamente. No se está prestando el servicio esperado, porque por más que este profesor sea muy bueno, el alumno al final de la fila no lo logra escuchar por la avanzada edad del docente. Sí, hay muchos casos en universidades en los cuales, claro, algo que es muy chiquito comienza a escalar hasta que eventualmente puede llegar a Indecopi, cuando muchas veces las soluciones se pueden dar sin tener que llegar pues a estos mecanismos legales, ¿no? Porque, por ejemplo, sí ha pasado, ¿no?, de estudiantes que se han quejado efectivamente, ¿no?, que por razones, como tú mencionas, ¿no?, de la voz, de edad ya, no se le escucha al docente respecto de la materia que está dando, y obviamente esto puede afectar sus notas, su aprendizaje y todo lo demás. Situaciones que normalmente la universidad soluciona de manera sencilla, digamos, ¿no?, con un micrófono o con alguna otra mecanismo parecido, ¿no?, justamente para que los estudiantes ya no vayan a verse perjudicados, y generalmente ya no escala tanto, ¿no? Ya no escala hasta el punto del tema de consumidor. Pero no se dice que no podría pasar, ¿no? Efectivamente, ¿no?, si un estudiante está tratando de atiende a clases, pero no se le puede escuchar al profesor porque las condiciones no lo permiten, eventualmente podría ser esto afectando no solamente sus notas, sino lo más importante, su proceso educativo, y esto eventualmente significar una falta de idoneidad del servicio, ¿no? O sea, la falta de idoneidad del servicio es muy amplio, puede ingresar muchas cosas. Pero lo cierto es que situaciones como la que has mencionado, normalmente, si es hábil, digamos, la universidad, lo puede llegar a solucionar en el camino sin tener que llegar a estos casos, ¿no? Correcto. Otro típico caso, profesores que llegan a claustros universitarios y capturan la atención de la mayoría de estudiantes de derecho, pongámonos en ese supuesto de la universidad, que desean oírlo, ¿no? Y superan el aforo del espacio, ¿no? Se pasan la voz entre ellos y de todos los ciclos, de todas las facultades, llegan a ese salón donde se encuentra este profesor para poder oírlo. Y claro, uno podría decir, han superado el aforo, ¿no? Eso también podría eventualmente ser analizado o reprochado por el Indecopi. En realidad sí es preocupante. Es cierto que muchas veces pasa en muchas universidades que hay profesores muy destacados que la gente desea muchísimo ver, y que efectivamente el aforo de los aulas no lo permite. Pero hay un tema de seguridad, obviamente, ¿no? El aforo existe justamente para que en una situación, por ejemplo, sísmica, a la que siempre estamos expuestos, no vaya a haber un problema. Entonces, el aforo tiene que respetarse. Ya es una situación, digamos, si lo tomamos en cuenta otros pronunciamientos del Indecopi fuera del sector educativo, el aforo justamente es una razón para negarse a que determinada cantidad en exceso de personas ingrese a un local, ¿no? Justamente por riesgos de seguridad ante un sismo, por ejemplo, o ante algún otro tipo de emergencia. Bien, Alfredo, muchísimas gracias por tu participación en esta secuencia de entrevista. Ojalá puedas acomodar tus tiempos y podamos seguir por acá, que ha sido difícil gestionar una entrevista como esta. Sí, lamentablemente he estado muy ocupado, pero encantado de seguir participando, Francisco. Muchísimas gracias, Alfredo. Queridos amigos, no se olviden de que si quieres llevarte estos 2 libros gratis a los inscritos al curso que estamos dictando en protección al consumidor, tienen hasta el 15 de julio para poder contactarse con LP. La información íntegra se encuentra en nuestra página web, Curso Protección al Consumidor. Busquen así en el buscador general de la página para que puedan redirigirlos a la información concerniente a este programa académico. 2 libros gratis hasta el 15 de julio. Toda la información en nuestra página web. Yo me despido de todos ustedes. Hemos contado con la presencia del doctor Alfredo Maraví, abogado especializado en competencia y protección al consumidor y propiedad intelectual, quien nos ha acompañado conversando de diversos casos asociados al sector educativo y sus vínculos bajo una óptica asociada al derecho de consumo. Bien, queridos amigos, me despido de todos ustedes. Permiso, que tengan una buena mañana.